Bienvenidos, nuevamente estamos con esta cita en Conecta, en el canal 8. Héctor, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente en tu tele. Weimar, buenas tardes para ti, para toda la comunidad del municipio del Retiro y aquellos que nos ven a través de la Corporación Oriente TV. A Dios gracias por permitirnos estar nuevamente acá transmitiendo, acá compartiendo nuestros conocimientos que pensamos y creemos que es de utilidad para la comunidad. El libro recomendado de hoy es la Ilíada de Homero, donde salen o surgen muchos dioses en Grecia, dioses que exploran la tierra, es muy interesante, pero no dioses creadores, como creemos el mundo cristiano que existe un Dios que creó la humanidad, que creó la tierra y nos creó a todos a su imagen y semejanza. Desde allí esa es una de las grandes diferencias que existe entre los dioses griegos del Olimpo y el Dios creador, el Dios que fundó los cielos y la tierra. Héctor, continuamos con este tema que hemos venido tratando en los últimos programas sobre los testamentos, las sucesiones y todo la afiliación, los nexos que hay entre todos los herederos, los grados de consanguinidad. Que nos demandó bastante un solo programa. Un solo programa de filiación, sí, ajá. Es interesante. Y hoy vamos a entrar en lo que es el testamento ya como tal. Bueno, Weimar, muy interesante. Sacarle punta a algo que es como tan complejo dentro de la composición, digamos que territorial colombiana. Porque en Colombia muy pocas sucesiones son testadas. ¿Y qué tiene que ver que una sucesión sea testada o no? Mucho. ¿El testamento qué es? Es un acto jurídico, es una disposición, el cual se hace por escrito, tiene que ser por escrito, nunca verbal. Uno nunca puede decir, no, el hermano mío pues ya casi que en el hecho de muerte me dijo que todo me lo dejaba a mí, ¿cierto? No. El testamento primero es un acto escrito. Acto escrito que se tiene que comprobar mediante una autoridad judicial, ¿cierto? Por ejemplo, en alta mar. Hombre, un marino en alta mar que va ante el capitán y levanta su testamento. Y estas huellas, estos vestigios, sellos y demás que coloca el capitán de esa navegación, da fe que esa persona, ese marino que levantó allí su testamento y pues lógicamente posteriormente falleció. Este ya es muy poco usado, pero sí puede existir, la legislación lo trae. También encontramos el testamento ante juez, ¿cierto? Ante un juez uno va y levanta su testamento, que ya es también inusual, porque encontramos el testamento ante notaría. El testamento ante notaría es la panacea, es digamos que el más frecuente y es un acto jurídico mediante el cual una persona atesta en favor de una o varias personas, respetando una asignación o designación testamentaria, ¿cierto? Y puede entregar bienes, ¿cierto? Y derechos a determinadas personas. Bueno, empecemos ahí. Entonces, hay dos clases de testamento, el abierto y el cerrado. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son las características? El testamento abierto, muy interesante la pregunta, Weimar. El testamento abierto es simple. El testamento abierto, hombre, se levanta un día Zacarías Plata del Río y dice, hombre, yo tengo un amigo periodista muy querido, Weimar, vamos a dejarle, ¿cierto? Vamos a dejarle las 3/4 partes de todos los bienes que yo posea al momento de mi fallecimiento, ¿cierto? O sea, es un testamento abierto y que de todas maneras uno tiene que jugar con que Zacarías Plata del Río alguna cosa va a dejar, ¿cierto? No, que si no ingresa nada dentro del haber, no entraría absolutamente nada. Es decir, Zacarías Plata del Río no designa un bien en particular. Zacarías Plata del Río no materializa, ¿cierto? Ese bien en particular, no dice el apartamento que tengo en Buenos Aires, el apartamento que tengo en Estados Unidos, el apartamento que tengo en tal municipio, en tal lugar, con determinada descripción, con determinada cabida lindero, no. Los inmuebles que llegare a tener al momento de mi fallecimiento, ese es abierto, es decir, él se reserva pleno dominio, ¿cierto? Plena capacidad para poder, digamos que decir que le está permitiendo a esa persona que está siendo beneficiada, porque es un beneficio, con ese testamento, que lo que llegare a tener al momento de su fallecimiento. Quiere decir que si Zacarías Plata del Río hizo un testamento y dice, hombre,
yo tengo 1.200 millones de pesos en propiedades y tengo, por decir algo, 5.000 millones de pesos en el banco y dice, una tercera parte de lo que yo posea en el banco, ¿cierto? Al momento de mi fallecimiento, y él fallece. Y efectivamente en el banco tenía dinero. Digamos que este dinero se partiría en 3 partes y una partiría para esa persona que fue, digamos que beneficiada con ese testamento. Pero si Zacarías Plata del Río dice, hombre, lo que posee al momento de mi fallecimiento en el banco, una tercera parte, y fallece, y no tenía absolutamente nada en el banco, pues simple y llanamente el testamento fue inoperante. Es un testamento que... no le dejaron nada. Exacto, no le dejaron a nadie, ¿cierto? A nadie le manifestó. Así esto era testado, pero no al momento del fallecimiento. Del fallecimiento no dejó absolutamente nada. A la hora de cruzar cuentas no quedó nada. Antes le quedaban debiendo plata al abogado. Al abogado. Entonces el testamento abierto es bueno para el que testa, por esto. O sea, no amarra ningún bien al testamento, ¿cierto? Pero es muy malo para el beneficiario del testamento, ¿cierto? Y ahí encontramos el testamento cerrado. Ajá. El testamento cerrado es el de pleno derecho más importante o más interesante dentro de una composición jurídica. ¿Por qué? Hombre, vamos a dejarle, bueno, para no darle tan duro pues a Weimar. A Weimar vamos a dejarle 3 apartamentos, claro, porque le dejo en testamento cerrado y no lo oí nada, ¿cierto? Ajá. Entonces démosle en testamento abierto, perdón, testamento cerrado. Ajá. Testamento cerrado, ¿qué acontece? Hombre, para Weimar, el edificio ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, ¿cierto? Ajá. Comprendido, ¿cierto? Por los siguientes linderos, alindera, ¿cierto? Con una cabida, ¿cierto? No sé, 1.000 metros cuadrados, ¿cierto? El cual consta de 25 pisos, ¿cierto? 25 pisos que le están entregando de manera directa para Weimar. O sea, no está diciendo que lo que llegue a tener o que si su jueque, no. Ya está testado ahí. Está testado. Es decir, ¿Y si están hipotecados? exacto. O sea, a uno le dejan derechos y obligaciones. Ajá. Por eso la sucesión es cuando, muy importante la pregunta, Weimar, por lo siguiente. Quiero referirme a un tema que no hemos tocado, que es el beneficio de inventario. ¿Cómo así? Hombre, Zacarías Plata del Río, un hombre muy rico, como ya lo conocemos, y muy conocido en la región del Oriente, que ya sabemos pues que es un hombre muy rico, es más, no sabemos por qué no lo han secuestrado, imagino pues que es un hombre muy escoltado. Y Zacarías Plata del Río, ¿qué dice? Hombre, yo tengo 5.000 millones de pesos en propiedades, en activos. Y todo el mundo sabe que Zacarías Plata del Río tiene espero plata, ¿cierto? Zacarías Plata del Río tiene mucho dinero, pero nadie sabe que Zacarías Plata del Río tiene muchas deudas, muchísimas deudas. Entonces Zacarías Plata del Río fallece y ya sabemos que tiene las 5 hijas, Pata, Peta, Pita, Pota y Lulú, ¿cierto? Estas 5 hijas dicen, mi papá se murió, 5.000 millones de pesos nos toca ya 1.000. No, bueno, algo nos dejó, también nos sirve. Entonces llega las acreencias hipotecarias, que nos hacía alusión Weimar. Esas acreencias hipotecarias, dice, pero mi papá, ¿cómo se le ocurrió mejano estas deudas tan grandes? Vea, puras hipotecas con particulares, ni siquiera con bancos, porque hubieran estado protegidas, amparadas por una cosa que se conoce pues como la póliza de posmuerte o demás, una póliza que la cubre. Hombre, ¿tu papá cuánto debía? No, tu papá en bienes tenía 5.000 millones de pesos, pero en deudas tenía 5.500 millones de pesos. Entonces, mi papá no nos dejó nada, nos dejó antes, vea, hay una deuda. La norma es clara en sostener, porque usted cuando inicia una sucesión, puede si quiere. Y cuando decimos poder, estamos refiriéndonos a un tema de la manifestación de la voluntad. O sea, si yo quiero, lo ideal, pero lo ideal es poner que se recibe con beneficio inventario. ¿Qué es eso? Hombre, que recibo la sucesión hasta lo que se deba, perdón, la sucesión hasta los activos, y lo que supere los activos no hará parte principal ni subsidiaria, ¿cierto?, de la sucesión.
Pero ¿cómo así? ¿Por qué ese enredo, ese galimatías? Ese lenguaje tan esotérico. Con un ejemplo lo explicamos. El mismo ejemplo que nos ponía Weimar. Hombre, me dejan un edificio en el poblado muy querido, ya dijimos 25 pisos, bien ubicado. Y Weimar dice, uy, qué maravilla, no, ahora sí. Ay, cara, administrar este edificio. Cuando vamos y vemos, hipoteca, 30.000 millones de pesos. Otras obligaciones, como impuesto predial, valorización, 38.000 millones de pesos. Pero irá, pues, ¿cómo así? 68.000 millones. ¿Cuánto vale ese edificio? Hombre, ese edificio vale 50.000 millones de pesos. Entonces, güey, me dice, no, a mí pues mejor que no me dejen a Zacarías Plata del Río, ¿cierto? Porque en uno se murió y vendió todo, y en el otro me dejó esto con deudas. Pero entonces eso se puede manifestar antes de hacer la liquidación. Lo interesante, muy importante, Weimar, lo interesante, lo necesario es que dentro del poder que se le da al abogado, diga acá con beneficio inventario. Porque si eso no se manifestó y hay deudas que son muy ocultas, ¿cierto? Entonces nosotros llegamos a Héctor Alonso, al poder amplio y suficiente para iniciar sucesión, Zacarías Plata del Río. Qué maravilla, y no se puso que con beneficio inventario, entonces uno llega allá y uno dice, no, este apartamento es una hipoteca, tiene una hipoteca ahí pequeña, una hipoteca abierta, y las hipotecas abiertas sabemos que la cuantía es pequeña, pero es posible que hayan pagares firmados. Ajá. Entonces todo el mundo dice, no, qué maravilla, no, güey, qué maravilla, no, soy el amigo que yo necesitaba, hay cosas. Cuando llega y se le confiere el poder al abogado y no se dice con beneficio inventario, cuando aparecen allá los acreedores hipotecarios, vea, valorización, vea, es que no lo habíamos grabado con valorización, que muchas veces pasa, pero ya se vino a grabar. Vea el impuesto predial, el ejecutivo del impuesto predial, ¿cuánto? O va uno a sacar los documentos que necesita para hacer la sucesión. Poquito, había 38.000 millones de pesos, porque es que por ahí pasa una transversal y esa transversal le pegó una valorizada a ese edificio, increíble. Y aparecen los deudores hipotecarios. Sí, es que, no, un momentico, es una vez, esta hipoteca decía que 10 millones de pesos, no. Abierta, era una hipoteca abierta, los pagarés, 60.000 millones de pesos. Y uno llegó y dijo, pues, el abogado, ¿qué hacemos? El abogado, ¿qué hacemos? A mí se me olvidó colocarle que con beneficio inventario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted responde hasta con sus bienes. ¿Ustedes se imaginan? O sea, es un dolor de cabeza increíble. O sea, a veces también alguien dirá, no, pero es que eso no pasa sino en una película que usted no está montando, ¿cierto? Todo puede suceder. Dentro de toda composición y siempre donde hay dinero, también donde hay muchas, digamos que mucho dinero, también hay muchas obligaciones, ¿cierto? Porque las personas no es lógico pues que alguien consiga capitales tan altos sin deber nada, ¿cierto? Entonces, lo ideal, lo importante es que nosotros hagamos las sucesiones con beneficio inventario. Y hay una cosa, Héctor, si aparece luego de hacer ya toda la liquidación y ya me entregaron a mí el edificio, y aparece por allá un acreedor con pagarés firmados y todo, y ya se había hecho toda la liquidación. Ya no. Y no se había dado cuenta que don Zacarías se había muerto. Que don Zacarías Plata del Río se había muerto. Lo que pasa es que es muy importante manifestar lo siguiente. Cuando a alguien se le debe, generalmente los intereses son mensuales, ¿cierto? Y aparece porque aparece. Entonces esa persona tiene que, hombre, Zacarías, no conozco el primero que, hombre, Zacarías, que hace como 4 años que no me llama para los intereses, hombre, ¿qué le pasaría? O sea, como tan despreocupado Zacarías, tan despreocupado usted, que siendo un acreedor, por ejemplo, el banco. Uno en el banco se cuelga 20 días. ¿Qué hubo? 20 días, 3 días. Te estamos llamando. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Al tercer día. Pero sigue vivo, pues, hay cosas, viviendo en Colombia. No, recordarle para que se pase por aquí por el banco. Es que tenemos unas promociones buenísimas. Hay cosas, usted hoy nos paga y nosotros, mejor dicho, no conozco el primer acreedor que actúe como un buen padre de familia, pero es posible que eso pase. Un amigo bien, pero Zacarías, tiempo sin que me paga. Aparece, se hizo la sucesión, todo, y Zacarías, man dice, no, yo le voy a arrancar, ya no se pudo, porque precisamente es un acto en firme, y al ser un acto en firme, ya no hay, digamos que ninguna obligación que resolver. Bueno, ¿y a quiénes se les puede testar? Usted me estaba diciendo, don Zacarías me dejó a mí, me podía dejar a mí y dejar a las 5 hijas por fuera. Esa es una ventaja del testamento. El testamento es como una torta.
Una torta muy grande. Ojo, torta, no mermelada. Es torta. Ya usted la combina con lo que quiera, pero es torta. Es una torta. Se parte en 4 partes iguales. Es decir, cada torta compone ¿qué? Cada pedazo compone un 25%. Entonces Zacarías tiene cónyuge, doña Emma, ya hemos dicho, doña Emma, madera, ¿cierto? De gallo, de plata. Entonces a doña Emma se le va a dar ¿qué? Una porción de la torta. El 25. Exacto. ¿Por qué esa porción de la torta? Pues porque le corresponde esa porción de la torta, ¿cierto? A doña Emma por ser la cónyuge, ¿cierto? Como gananciales. Entonces, de doña Emma ya salimos. Ojo, tiene 5 hijos Zacarías. Obligatoriamente hay que darles otra porción de la torta para esos 5. Es decir, otro 25 les tocaría de a 25%, ¿cierto? Y faltan 2 pedazos de 25. Ajá. Viene la cuarta de mejoras. Esa cuarta de mejoras obligatoriamente hay que dejársela a un hijo, al más lambón, al más querido, ¿cierto? A ese hijo se le mejora. O a varios, él dice, no, yo voy a mejorarlos a todos. Les voy a dejar la otra cuarta de mejora, otro 25. Pero queda la cuarta de libre disposición. Esa cuarta de libre disposición, Zacarías Plata del Río, se la puede dejar a quien quiera. ¿Cómo que a quien quiera? Sí. A los hijos, a la cónyuge, a un amigo querido, a un abogado. No me entiendes, no, sí, pero también se les puede dejar. Pues ya le entra sí. Por derecha. Él ya eso, ya claro pues que se sobreentiende que al abogado le toca la sucesión, ¿cierto? Entra a heredar. Es un heredero más. Un profesor Álvaro Lopera en Medellín decía que los abogados tenemos esa condición de que generalmente heredamos sin conocer al muerto y sin ser pariente de él. Entonces tenemos un 25% que él dice, hombre, ese 25% me suman 10.000 millones de pesos. Hombre, la muchacha del servicio de la casa, la señora como me ha tratado de bien, estuvo conmigo en las enfermedades, en las buenas, estuvo conmigo en las malas. Hombre, dejémosle eso a ella. El 25 incluso le puede quedar más que a los hijos, porque ¿sí? A los hijos se les distribuye un 25 y le puede quedar más a ella. Muy importante lo que Weimar nos plantea. Claro, le dejó la cuarta de libre disposición. Entonces, y ahí es donde los hijos entran a demandar. Claro, empieza, no, es que claro. ¿Cómo claro. se le ocurre? Es que ella enredó a mi papá. Enredó a mi papá, claro, enfermo, quién sabe qué le daría, ¿cierto? Ajá. Y también, o el papá llega y dice, no, la fundación. Hombre, esa fundación que trabaja por los niños. O esa asociación, o una iglesia, que no puede ser la de la cabecera donde él está, ¿cierto? Porque es decir, si don Zacarías vive aquí en el Retiro, no le puede dejar a la parroquia el Retiro. Exacto, no lo podría hacer. Porque tiene que ser a la de La Ceja, Río de Negro. La Ceja, o de donde él quiera, pues, pero no en el municipio donde él habita, ¿cierto? Entonces don Zacarías dice, bueno, dejémosle eso a la fundación, a la asociación, ¿cierto? A una liga de consumidores, dejémosle eso a Conecta, ¿cierto? Dejémosle eso al periodista, Estrella Conecta, dejémosle eso a Weimar. ¡Qué maravilla! Entonces los hijos de, no, momentico, ¿de entran a qué? A impugnar el testamento. Esa es la impugnación testamentaria, y dicen, no, pues que ¿cómo así? Uno toda la vida es que pariente de mi papá. Y hombre, ¿y cómo llega Conecta? Pues que mi papá los veía diario, pues no, el papá no dormía con ellos, papá no los crió, no eran sanguíneos, nada vaina, ¿y cómo les deja? Y papá, es que, hombre, el 25%, es que eso es mucha plata. ¿Y no le puede dejar el 100? Pues dice uno, ¿cierto? Sí, es posible. ¿El 100? El 100% es posible, Weimar, muy importante. Qué interesante porque hay cosas que a uno se les da. Hombre, Zacarías Plata del Río empieza a conseguir plata y no sabía si no hacer plata, Zacarías Plata del Río, y se casa todo viejito ya, Zacarías Plata del Río, con una muchacha también toda viejita de 19 años. Entonces, eso es muy común para los viejitos pensionados, que se casan con viejitas casi de la misma edad de ella, 18, 19 años. El que no me crea, bien pueda mire en Colpensiones, puede tranquilamente ir a ver, abunda, sobreabunda. Pero bueno, este no es nuestro tema. Ese es para otro programa. Entonces Zacarías Plata del Río dice, no, qué maravilla, se me compuso la vida, me mandé a hacer una cirugía plástica. ¿Cuál?
Consiguió una muchacha de 20 años. Hasta reggaetón aprendió a bailar. Y en una de esas no tuvo con esta muchacha hijos. Con esta muchacha no consiguió nada. Pues bienes, ¿cierto? No consiguió ningún tipo de bien con esta muchacha. Hombre, y Zacarías Plata del Río fallece. Falleció Zacarías Plata del Río, un infarto en un baile de reggaetón con la muchacha y se murió Zacarías Plata del Río. Y entonces la muchacha dijo, uy, qué dicha. No, es que no me cocino plata. Pero Zacarías Plata del Río previamente había hecho un testamento. Y Zacarías Plata del Río dijo, el 100% de todos los bienes que poseo al momento de mi fallecimiento para Conecta. Y la muchacha dice, pero ¿cómo así, hombre? Y yo no conocía eso. Yo no sabía eso y además yo soy heredera. Primero, la cónyuge o compañera permanente no hereda, no es heredera, salvo que acuda a una figura que se llame porción conyugal. Esa sí puede hacer. Segundo, Zacarías Plata del Río no tenía padres. Ya dijimos que era muy viejito, es decir, que los padres de Zacarías Plata del Río eran más viejitos, ya fallecieron. Zacarías Plata del Río no tenía padres, no tenía padres, no tenía hijos porque ya dijimos pues que no hizo sino conseguir plata y al final se consiguió una muchacha. Zacarías Plata del Río no tenía hermanos, él era el niño de la casa y tenía 95 años. Zacarías Plata del Río no tenía sobrinos, Zacarías Plata del Río estaba absolutamente solo, ¿cierto? Salvo pues con la muchacha. Entonces Zacarías Plata del Río un día dice, yo le voy a dejar esta plata a una fundación, a una asociación. Entonces ese testamento ya no se parte en 4, sino que se parte en un no de parte. Es solo una asignación testamentaria en favor de una persona, beneficiario, de un beneficiario exclusivo, que ¿quién es? Cualquier persona, un amigo, una amiga, una fundación, una institución educativa, cualquier institución. Entonces alguien me dice, Héctor, entonces, ¿qué le corresponde a esa persona que estuvo con Zacarías Plata del Río? Pues esa persona que estuvo con Zacarías Plata del Río es posible que pueda reclamar la pensión por ser la cónyuge o compañera permanente sobreviviente, pero no es heredera, ya dijimos, y no tiene gananciales con Zacarías Plata del Río porque pues es lo consiguió antes de estar con ella. Zacarías Plata del Río no tuvo hijos, ya no tenía padres porque estaban fallecidos, ni hermanos ni sobrinos. Ya él podía disponer libremente de todos sus bienes, de todos, de absolutamente todos sus bienes. Entonces, sí es posible que en el testamento una persona, una sola persona, o él pueda disponer de ese bien no solo para una persona, sino para todos, para muchísima, una comunidad, ¿cierto? Pero miren la diferencia entre un testamento y que no haya testamento. Hombre, el mismo Zacarías Plata del Río no testa. Se consigue la muchacha que dijimos de 18 años y se dedica a bailar reggaetón, Zacarías Plata del Río, y a vivir una belleza, se va para Europa, vuelve a Canadá. Hasta que le da un infarto. Muere de un infarto, muere Zacarías Plata del Río. La muchacha dice, uy, qué maravilla, qué poco de plata la que me tocó. No, y él no testó, no le dejó nada a nadie. Entonces, ahí se reparte la torta en 25. 25, este es un problema tremendo, porque ojo, la muchacha no hereda. No tenía hijos, no tenía padres, hermanos, primos, sobrinos, no tenía parientes. ¿Quién ingresa a reclamar esta sucesión? El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Entonces miremos la diferencia en que haya testamento o no. Cuando hay testamento, cabe la posibilidad que Héctor Rendón alguna cosa le toque, ¿cierto? Pero si no hay testamento, nadie tiene ninguna posibilidad de heredar. Bueno, ese es el tema que estamos tratando hoy y dentro de 8 días vamos a continuar con la afiliación que se tiene ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve la afiliación? Weimar, a ti muchas gracias, a toda nuestra querida y apreciada comunidad, Dios los bendiga, un abrazo y será hasta la próxima.